para a última comunicação sobre a Musivária na Lusitânia Romana, os 25 anos de investigação, pelo nosso colega José Maria Alvarez Martínez. Não podia ser de mais ninguém uma comunicação com este título. Isto aqui. Buenas tardes ya. Tendremos ocasión de agradecer, lógicamente, al Museo Arqueológico Nacional la posibilidad de celebrar en este marco tan espléndido esta mesa. Y yo voy a referirme a los avances que se han sucedido a lo largo de estos últimos años en la Musivaria lusitana, que son abundantes, son importantes. Tengo que decir que nosotros tenemos la suerte de contar con una organización internacional, que es la AIEMA, la Asociación Internacional Pouletif de la Mosaïque Antique, antes Mosaïque Recomen, que de alguna manera nos ha facilitado el camino. Qué duda cabe que hemos aunado esfuerzos, que hemos ya determinado la nomenclatura de las decoraciones ornamentales, florales, que tanta confusión antes provocaban, y que han dado paso, y eso es muy importante, a una serie de secciones nacionales de España y Portugal que tienen una relevancia muy importante. Hace poco, hace unos 2 meses, celebramos en Alter do Chao un encuentro importantísimo organizado por María Jesús Durán Kremer en colaboración con un museo de Turquía, el Museo de Zeugma, nada menos. Y aquello era muy importante. Allí estuvieron grandes especialistas, muy conocidos de todos, y es la prueba de que esas asociaciones nacionales avanzan. ¿Y por qué no referirme a las españolas? Y sobre todo a la labor impagable que hace nuestra compañera y amiga Mariluz Neira desde la Universidad Carlos III con el Seminario Internacional de Mosaicos. Precisamente la semana pasada teníamos allí, había un encuentro de mosaicos, y tengo que decirles que la provincia de Lusitania tiene un lugar de honor en esos encuentros. Había colegas portugueses y yo mismo pues tratando temas de Mérida. Son datos incontestables del avance de la musivaria lusitana a lo largo de este tiempo. Pero hay que referirse a unos antecedentes. Hay personas que tienen un mérito, que nos pusieron en camino. No tiene nada que ver el parco panorama de los años 60 con la realidad esplendorosa actual, por lo que antes decía. Pero yo no puedo olvidar figuras como mi maestro, don Antonio Blanco Freijeiro, como Alberto Balil, gran especialista en mosaico. Pedro de Palol tangencialmente se ocupó de Lusitania, pero otras personas como Antonio García y Bellido, que con don Fernando de Almeida pergeñó el proyecto de publicación de los córporas de mosaicos de España y Portugal, y que son una realidad cada día mejor. Y cómo no hablar de Portugal, de don Manuel Heleno, a que tanto debemos, acabó la famosa Villa de Torre de Palma, y tantos arqueólogos que yo sintetizaría en la figura del que fue mi amigo y maestro João Bairrao Leiro, un hombre que excavó numerosos yacimientos arqueológicos y que escogió, no es nada baladí, como primer fascículo, no, porque es un libro de 226 páginas, el estudio de la villa romana de Torre de Palma, de la Casa de los Surtidores de Coimbra. Con João Bairrao Leiro aprendimos mucho, tuvimos muchas conversaciones sobre el tema que nos interesaba. Bien, hay que decir también, a título de muestra, y perdón que me refiera a Portugal, como me decían mis colegas portugueses, que en el coloquio de Roma, de la AIEMA, en el año 2001, fueron 4 comunicaciones las que se presentaron en Conímbriga. Virgilio Correia hizo y todo el equipo un gran coloquio. Fueron ya 16, con personas como María Jesús Durán, Mourão, Blázquez, Oliveira, Pessoa, Fátima Abrasos, Oliveira, en fin, López, todos los que se dedican a los mosaicos en Lusitania. Y tengo que decir también que en España
hubo también un congreso de la yema, o sea que hubo en el año 10 en Conímbriga, pero antes había habido un congreso de la yema en España que compartimos con Palencia y que organicé yo con mi llorado amigo recientemente desaparecido, Dimas Fernández Galiano. La verdad es que fue para Lusitania, son 2 hitos bien importantes. Quizá lo mejor sería presentar, tengo que decir que es una síntesis para nada completa, brevísima, no tiene nada que ver con el texto que voy a presentar a la mesa, y que voy a referirme a algunos casos que son, están todos los que son, como se dice en España, no son todos los que están, sí, en este caso están todos los que son, pero muchos de ellos evidentemente no están, porque no puede ser. Empezamos por el Conventus Pacensis, donde ha habido recientemente, y eso es el hito más importante que debo destacar, una obra importante que es el corpus de mosaicos del Algarve Este, que ha realizado nuestra buena amiga Janine Lancha con Cristina de Oliveira. Menudo libro, 556 páginas, me voy a referir a él. Pero, ¿por qué olvidar los hallazgos constantes que se están produciendo en torno a Pax Julia con la dirección de Conceição López? ¿Por qué no hablar de esa obra maravillosa que han desarrollado con tan pocos medios, pero que con tanta eficacia, tanto Claudio Torres como sobre todo Virgilio López, que es el que se dedica a los mosaicos, descubriéndonos una realidad importante en el batisterio de Mértola? Son hitos que no hay que olvidar nunca. Lo de Ansiao, por ejemplo, o la Villa dos Pisoes, que yo visité por primera vez con Trinidad y unos compañeros del museo, y no me gustó nada la situación, pero que cómo ha cambiado la Villa dos Pisoes actualmente, ¿no? Bien, pero hay que referirse, como decía, a ese magnífico corpus de El Algarve Este, obra de Janine Lancha y de Cristina de Oliveira. Es un corpus que no tiene nada que ver con la estructura del corpus español o de los corpus españoles o los italianos. Los nuestros son una catalogación de mosaicos con paralelos, ilustraciones varias, pero estos son corpora, tanto el de Algarve como el de los Repusos, el primero, y como el de Toro de Palma, exhaustivos. Y además como se puede hacer un mosaico cuando se tiene tiempo y posibilidades. Porque es un estudio de los mosaicos, pero en relación con su contexto arqueológico e histórico del lugar donde aparecen. Es una descripción perfecta, con dibujos. Ahí está Pierre André también, la obra de Pierre André se nota, el arquitecto conocido de nosotros. Y la verdad es que es un ejemplo a seguir en muchos casos. Es un método que, como decía, que ve al mosaico en su contexto arqueológico y arquitectónico. Es decir, porque se determinan una serie de fases en los distintos lugares y se trata de situar al mosaico en su justa fase. Por supuesto, con unas descripciones buenísimas, con unos paralelos excelentes y con consideraciones acerca de la simbología de los pavimentos nada desdeñables. Aquí está la portada, la pueden ver. El famoso mosaico de Osonova, del Océano de Faro, una representación magnífica que no le va a la zaga a otras que conocemos, como la de Dueñas en Palencia o alguna de ellas, ¿no? Y que quizá Juan Pedro me corregirá o no, es el único mosaico que se puede imputar a un edificio público en Osonova. Sí. Creo que está relacionado con la pesca y con la actividad marítima, ¿no? Y cómo no hablar de Milreu, donde nuestro gran amigo Theodor Hauschil ha hecho unas excavaciones espléndidas a lo largo de muchos años, descubriendo una villa romana importantísima, con un conjunto de mosaicos. Ahí lo ven, el famoso mosaico de los peces, tan conocido por su presencia en tantos y tantos congresos internacionales. Es una labor que ha hecho el Instituto Arqueológico Alemán. Tomás, bienvenido. Y la verdad es que es digna de reseñar, por supuesto. Sí. Y bueno, el Cerro de Avila, que también tiene una importancia. Esa es una excavación que yo creo que todavía se sigue y que indudablemente pues, tiene mucha importancia. Pasaríamos al Conventus Scalavitanus, donde tendríamos aquí, esto es lo de Mértola, perdón, he ido ya atrasado. El Conventus Scalavitanus con el hito de la Casa de los Repusos de Conímbriga, que nos vamos a referir, es una obra
excelente, ya lo decía, es una excelente contribución, obra de un reconocidísimo especialista que describe con la competencia que le es propia el conjunto masivo de la Casa de los Surtidores, el más expresivo de Conímbriga. Ya hablábamos con Virgilio Correia y hay 62 pavimentos, nada más y nada menos, y muchos fragmentos, ¿no? Una documentación completísima también, en la que han colaborado dos personas que conocen bien el yacimiento, como nuestra amiga Adilia Alarcao y el propio Virgilio Correia. Magníficas láminas, abarca todas las vicisitudes de los pavimentos, todas las noticias que atañen a los pavimentos, allí están recogidas, su descubrimiento, su estudio, su consideración, su limpieza, su restauración, planos de la casa excelentes y situando los mosaicos en sus justos términos, ¿no? Me importa y me interesan mucho estas composiciones musivas, y voy a decir una cosa que muchos quizás pues, no lo compartan. Es una simple impresión, yo no he profundizado en este tema, ni creo que lo haga, pero a mí cuando veo los mosaicos conimbriguenses, enseguida me transporto a las Islas Británicas. Yo veo ahí una cierta relación, no sé si será así, habría que estudiarlo mejor, yo lo he comentado con los colegas portugueses, entre las composiciones conimbriguenses, algunas de la zona también gallega, donde nuestro amigo también rinde un pequeño homenaje a su memoria, Fernando Acuña Castroviejo, recientemente fallecido, han hecho unos trabajos magníficos. Creo que hay una cierta relación entre las composiciones de esta zona y las británicas, pero es una sugerencia, compartida o no, pero ahí está. Luego después también tengo que decir, bueno, el famoso peristilo de los Surtidores, ahora tiene una cobertura fenomenal, quizás no me gusta del todo, pero es muy práctica, eso sí hay que decirlo. Esos mosaicos espléndidos que forman parte de los pasillos de las salas del peristilo, esas composiciones musivas con asuntos de la vida agrícola, de la caza, con personajes más o menos conocidos. Y también hay otros mosaicos en la zona. Yo quiero hablar no tengo aquí porque tampoco podía poner tanto, de la villa de Rabasal, con la obra de Manuel Pessoa. Y ahí precisamente se está comprobando la influencia oriental, de la que hablaré al referirme a Mérida, de los mosaicos. Él ha escrito un artículo muy interesante, dice, preludio del arte bizantino, bueno, no sé, pero esa influencia oriental es perceptible perfectamente en la musivaria hispana, como ya puso de manifiesto Dimas Fernández Galiano, el primero, y luego después han seguido otros autores. Ahí en Rabasal se ve una cierta relación con las oficinas orientales. Bueno, eso está publicado por Pessoa y por Vicente, ¿no? Y luego después este mosaico que a mí me interesó mucho, porque me he dedicado a la figura de Orfeo por circunstancias de la vida. He descubierto 2 mosaicos de Orfeo, 3 mosaicos de Orfeo en mi vida profesional, y este es el famoso mosaico de Arnal, que yo no sé si está, no tengo ni idea del paradero actual de si está visible, si está en algún museo o algo parecido. Está desaparecido. Está desaparecido, sí. Eso Irisalva Moita me acuerdo que un día me dijo que había desaparecido. Y el Conventus de Meritensis, también aquí sería un tema de discusión. Yo creo que Torre de Palmas pertenece al Conventus de Meritensis, dentro de la fragilidad de las fronteras que tenemos. Pero aquí hay un estudio muy importante de Patrick y de varios componentes en la primera mesa de Burdeos, primera o la segunda, que trazasteis los límites de la Lusitania, creo que con Pierre Siller o alguno de esos. Pero yo lo he incluido aquí, puede ser que sea del Packensis, no me quiero meter en eso. Pero Torre de Palma también es una excelente publicación, el Corpus de Mosaicos de Torre de Palma. Fíjense qué maravilla, ahí tenemos en la exposición el mosaico de las musas, tenemos también escenas teatrales perfectamente estudiadas, tenemos también el famoso mosaico de los caballos vencedores, Inachus, Iberus, etcétera, etcétera. Yo este mosaico siempre cuando hay una exposición siempre me lo llevo, porque, como decía muy bien Trini ayer, es transportable, pero es que es una maravilla también. Yo creo que sería el que robaría de la exposición para el Museo de Mérida. Sí, bueno, no lo voy a hacer. Aquí tienen ustedes los caballos triunfadores, tienen la palma de la victoria en la cabeza. Tenemos a Iberus, a Lenis, Lenovatis, Inachus, etcétera, etcétera. Y es una monografía realizada por Janine Lanchá y por Pierre André, el arquitecto, fantástica también en la misma línea, teniendo en cuenta el contexto arqueológico y el contexto histórico de la villa, porque claro, esta villa la excavó Manuel Heleno. Se han
realizado varias excavaciones, también una universidad norteamericana, creo que la de Columbia, creo que era la de Columbia la que estaba allí, y han determinado hasta 12 fases de la vida de la casa, que después se veía una cristianización con la basílica que todos conocemos, pero que evidentemente los mosaicos pertenecen al siglo III, IV, según la opinión de Yannick Lanchard. Lo que se dice, y se dice que yo creo que desde mi punto de vista, y por supuesto ellos tienen más conocimientos que yo para ello, que podían ser también obras de artífices africanos. Yo no me creo tanto la influencia africana en los mosaicos, claro que la hay, pero creo que se ha hipervalorado, como hablaré en el caso de Mérida. Y no puedo tampoco pasar por alto este mosaico espléndido que he tenido ocasión de ver en Alter do Chao, un triclinio, a lo que parece, que nuestro buen amigo Jorge Antonio nos explicó a José de Encarnassao, a Trinidad y a mí, con motivo del Congreso de Alter do Chao. Y estoy absolutamente de acuerdo con la valoración que ha hecho Jorge Antonio. Eso del mosaico de Eneas, no sé quién se lo ha sacado de una impresión de que era el mosaico de Eneas. Te ha parecido todo el mundo, bueno, el mosaico de Eneas. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a una figura, evidentemente en lugar preeminente, encabezando una tropa. Ellos decían troyanos, yo digo persas, y aquí hay otro ejército, ya para mí macedónico, que están contemplando la derrotada figura del rey Poros después de la batalla de Hidaspes. Esa es la idea que lo ha publicado Jorge Antonio, yo he estado comentándolo con él y me parece que es el tema que hay que tener en cuenta. Bueno, hay muchas opiniones, pero yo creo que Jorge Antonio aquí ha acertado. Es un mosaico, desde el punto de vista espléndido, y está muy bien conservado porque se puede visitar, tiene una visita programada y perfectamente se puede ver. Yo quiero ver, bueno, aquí, Quintadas Longas, María José, no traigo los mosaicos porque no los he encontrado, pero sí, en la planta de la villa, menudo descubrimiento, en el término, casi en el término emeritense, en el término municipal emeritense, ¿no?, que llegaba, según se dice, creo que es exagerado, pero bueno, hasta el anticlinal de Estremoz. Menudo descubrimiento con una serie de mosaicos espléndidos, entre ellos un crismón, que puede hablar de la cristianización de la villa, como María José, Antonio Carballo saben perfectamente, y Cristina de Oliveira, que sé que está con vosotros también en el equipo. Y es, como sabéis perfectamente, donde salió en lo que parece ser, bueno, que es un ninfeo, con el carácter de studiolum, posiblemente esa decoración magnífica, ese programa iconográfico de Afrodisias, nada menos, que está aquí, vamos, tenemos en la exposición. Pues esas son las cosas que podemos decir, digo que brevemente, de manera incompleta, de los mosaicos del territorio emeritense, y para acabar con Mérida. Yo, lógicamente, me he dedicado a Mérida y estoy en ello, estoy intentando profundizar cada vez más en el estudio de los mosaicos de Mérida, porque quedan muchas incógnitas por resolver. Tenemos que ver bien las distintas escuelas que se desarrollaron a lo largo del tiempo en Mérida, prácticamente sin solución de continuidad, desde finales del siglo I hasta bien entrada la quinta centuria, con algún mosaico cristiano que se encontró en las excavaciones de Santa Eulalia. Bueno, don Antonio Blanco, mi maestro, queridísimo maestro, pues publicó un catálogo. Yo hice un complemento a ese catálogo con los mosaicos que habían salido desde la publicación de Blanco hasta en 1990, lo presentamos al Congreso Internacional de la Yema. Y poco a poco vamos determinando cosas, claro, cómo es la cama de cimentación de los mosaicos. Yo he tenido siempre, lo tengo que decir y recordar, a una persona extraordinaria que me ha ayudado en estas lides y que es Juan Antonio Díaz Pintiado, ya muy mayor, pero ese hombre conocía los mosaicos mucho mejor que yo en cuanto a la técnica, me ha enseñado muchas cosas. Tenemos una cama de cimentación donde, por cierto, hemos encontrado monedas. Hemos ido a por las monedas y a por cerámica. Los mosaicos de las tiendas tienen monedas de Constantino debajo de ellos, con lo cual esa cronología es más exacta que no empezar aquí con estilos y cronología. Porque hay que ver el mosaico de la Casa del Mitreo, la cantidad de opiniones que hay, que si es del 2, que es del 3, del 4, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto es lo que... También hemos observado que muchos mosaicos, concretamente en el mosaico de los 7 sabios de la calle Holguín, muchos mosaicos se realizaban por fragmentos, se traían fragmentos al lugar, se hacían en el taller y allí se juntaban y se configuraban
Hemos visto las guías de cuerdas que perfectamente señalan los distintos fragmentos en los que se estructuraba el pavimento. En fin, muchas cosas que aquí no voy a decir. Hemos estudiado también el material. Pilar Lapuente, no sé si está por aquí, estaba ayer, sí, está aquí, la veo. Pilar Lapuente hizo un estudio magnífico que podemos revisar y vemos cómo el material, la paleta cromática de Mérida y la naturaleza de las teselas, pues cada vez mejor conocida. Tenemos un abundante empleo de las calizas de la Sierra de Carija, que hemos encontrado en la Casa Romana del Pomar, donde hay maneras y estilos de la escuela emeritense, donde hay una cierta influencia de las escuelas emeritenses. Eso lo hablaba yo en una ponencia el pasado sábado en Jerez de los Caballeros. Y claro, la técnica primera, pues la bicromía. Tenemos mosaicos bicromos. Eso hay que decirlo, que el hecho de que se imponga la policromía no quiere decir que la bicromía desaparezca. Tenemos un mosaico del siglo IV en Mérida interesantísimo. Bueno, este es un mosaico conocido de todos. Tenemos también una etapa en los comedios del siglo II donde alterna en un perfecto maridaje la bicromía con la policromía. Mosaico del rastro de Europa o el del famoso nilótico también que hay en el museo. La influencia itálica es constante, desde el principio hasta el final, eso no me lo niega a mí nadie, vamos. Y sobre todo en las primeras representaciones. Aquí tenemos mosaicos de Ostia y mosaicos de Mérida, con esas escenas de pigmeos y demás. Pero se atisba la presencia oriental, la influencia oriental, la vemos en Mérida desde el siglo III prácticamente. Este es un mosaico del IV, constantiniano. Es el mosaico de las tiendas, donde aparece el Dominus como un cosmocrator de sus dominios, tiene hasta la diadema del emperador, es el señor de sus dominios, y donde hay elementos de la corriente oriental, como ese carácter volumétrico y sobre todo ese galope volante que caracteriza a las composiciones orientales y que vemos en la casa, en la megalosisquia de Antioquia o en la villa romana de la Olmeda, que también es otro ejemplo a considerar, ¿no? Y la influencia africana, bueno, claro que hay influencia africana, pero que aquí no vienen, que los africanos no son los que mandan. Nosotros, y eso lo he escrito, se podrá estar de acuerdo o no, lo que hay es una interrelación entre Hispania y África. Pero el hecho de que haya tantos mosaicos en África no quiere decir que la influencia africana se ha hipervalorizado, en una palabra. Claro que los hay, y sobre todo los mosaicos funerarios está clarísimo. Y hay influencias y hay caracteres, pero todo en sus justos términos, según mi modesta opinión. Suerte, mucha. Tenemos muchas firmas de mosaístas que ha estudiado mi compañera y amiga Janine Lanchá, con mucha competencia. También nos ha ofrecido aspectos importantes de los talleres emeritenses y, sobre todo, Michael Donderer, mi compañero de la universidad, cuando yo estudiaba en la Universidad de Erlangen, que ha escrito un libro sobre las firmas de los mosaístas en el mundo romano. Tenemos Barito, que lo interpretó Blanco Fraijeiro como Barito, esclavo de la colonia. Bueno, Seleucus et Antus, que figuraban los nombres en una cartela, en una tabla ansata, perdida, pero que afortunadamente, gracias a los dibujos que se hicieron de este pavimento que se dejó a la intemperie durante mucho tiempo, se pudo restituir. O Aniboni, según la interpretación, Anibonius, según la interpretación, creo que exacta y correcta, de Marcos Mayer, autor de este pavimento tan importante, ¿no? Y también hemos determinado escuelas. Qué duda cabe que en el siglo IV tenemos escuelas que están, una escuela o escuelas que de alguna manera están relacionadas. Aquí tenemos, la foto no es que sea muy buena, tengo que reformar un poco. El famoso mosaico de la cacería del jabalí, pues, primo hermano del de Marianus y Pacius, que apareció en la calle Holguín, con influencias también de esa escuela en otras zonas cercanas, ya composiciones menores, menos importantes, como por ejemplo la Villa Romana de Panes Perdidos. Tenemos también composiciones cinegéticas del mismo porte. Y Orfeo también. Orfeo puede estar también en esa línea, ese mosaico del pesquero tan importante. Y yo ya termino, porque tampoco no quiero ser muy pesado, con esta maravilla que ustedes ven. Esto es un dibujo de mi amiga Janine, bueno, un dibujo, una interpretación de Janine Lanchá, y esto es algo que tengo que decir que Janine Lanchá nos ha dejado toda la documentación que ella realizó para el estudio en su día al Museo Nacional de Arte Romano. Esta foto es de ella, a ella se la debo. Este mosaico, para mí, es de los mosaicos más importantes del mundo romano, no solamente por la calidad artística que tiene, sino por la ideología política que rezuma el pavimento. Creo que es importantísimo. Espero que este pavimento sea estudiado, está muy estudiado. Yo tengo mi idea, yo estoy más con Blanco y con Luis Amuso en la interpretación del pavimento, y espero que siga siendo, como me decía Martín Almagro,
con el disco de Teodosio, la pieza más publicada de la arqueología española. Muchas gracias.